Un corazón quiso saltar un pozo, confiando en la proeza de su sangre, y se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. El corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir multiplicado, y es un corazón tan mutilado que he conseguido morirte, que he conseguido morirte, que he conseguido morirte con duda. Que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados son corazón, oh son corazón, corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñito, tan pobre, tan quién sabe, que en su corriente casi todo cabe. Se arrea no se ama, se arrea no se ama, se arrea no se ama, gritado. Que sus desangrados son corazón, que sus desangrados son corazón, que sus desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados son corazón, oh son corazón. Al corazón le faltaba su oreja y andaba distraída por la calle, estrangulando con pasión un talle, incapaz de notar alguna queja. El corazón de torpe primavera hizo que le injertaran el oído, y tanta maldición oyó que ha ido a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su sordera. Que sus desangrados son corazón, que sus desangrados son corazón, que sus desangrados son corazón, que sus desangrados, que sus desangrados, que sus desangrados son corazón, oh son Llegamos al capítulo 9, al episodio 9. 9 ya. 9 es ¿Verdad? Santi 9. Gregory en la casita. Santa Gregory en la Ileno. casita. Ileno Ahí que anda, no sé. está allá durmiendo. Ese es Ah, su hobby. Sabrosón, sabrosón. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hoy nosotros estamos grabando un domingo, feliz domingo. Empezamos con este tema de Silvio Rodríguez, Son desangrado, pero recuerden que yo les había comentado que marzo va a ser un mes de mujeres, que vamos a hablar de cantoras. Entonces, ¿por qué se eligió este tema? Me acerco un poco el micrófono porque a veces yo hablo un poco pasito. Porque Soledad Bravo grabó este tema
hace unos años. Ella española, pero vivió en Venezuela su vida entera y desarrolló su carrera artística en nuestro país. Decide grabar en los años 80 un disco de salsa junto a Willy Colón. Caribe creo que se llamó el disco. Y es cuando surge este tema. Ella quiso ser bandera quizás del folclore y de la nueva trova. También hizo jazz, hizo salsa, hizo bolero. Todavía hoy día, bueno, ella está viva. Entonces, por eso quisimos hacer este tema. Aparte nos encanta. Y también tengo un primo muy querido que me lo pedía, Santa, por favor, sabe que me encanta esa canción. Entonces, para él, son de Sagrado. Por favor, los comentarios, los like, suscribirse y todo eso nos ayuda muchísimo. Ya saben cómo funciona esto. Nada, feliz de estar en esto. Arrancamos con un tema de Silvio. Ya he dicho mi conexión con las canciones de este gran cantautor. Y para adelante, que viene. Sí, seguramente van a escuchar mucho a Silvio Rodríguez por aquí. También les podemos contar que el sábado pasado empezamos nuestro primer programa de radio. Sí, ya tenemos un programa de radio que se llama Santi Gregory, Covers en Éxitos. Covers en Éxitos, 103.1. Con Santa y Gregory. Si están en San Cristóbal, pueden sintonizar. Creo que sintonizan también en Cúcuta y Cúcuta, por ahí. Rubio, sí. 103.1 los sábados de 10 a 12. La emisora se llama Éxitos 103.1. Continuamos hoy con nuestro tema venezolano. Elegimos esta vez un tema, otra vez, andino, de César Prato también. Ya habían escuchado quizás la media luna andina. Bueno, hoy traemos para ustedes Nostalgia Andina. Valsecito. Nostalgia Andina. Calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en
calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Calle de mi niñez, calles tranquilas que empinando se van detrás de la neblina, y al volver la mirada se mecen las montañas tras la cortina gris de la calina. Calle de mi niñez, calles tranquilas, he descubierto en ti toda mi vida. Cómo poder volver a ser de ti en mis pensamientos y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos. Ok, queremos contarles otra cosa. Fíjense, estamos como metidos en un oleaje, en un vendaval, mejor dicho, en un vendaval de proyectos que están como arrancando y buscando su espacio digamos, en la estabilidad. Arrancamos el programa de radio hace poco. Vamos en el episodio 9, nos tiene emocionados, pero apenas comienza. Ya llevamos 2 meses. Exacto. Epa, sí, sí. Y justamente ya arrancamos la precampaña de Precioso Lar. Precioso Lar es el nombre de nuestro segundo álbum, que ya está compuesta en sus 12 canciones, pero necesitamos pues encontrar los recursos para producirlo. Entonces acudimos a la plataforma Incresh. Por aquí les dejo el enlace y el logo y esto. Que ellos generan esta dinámica de crowdfunding, donde el patrocinio puede ser hecho por muchísimas personas desde cualquier lado del mundo. Y nosotros ofrecemos unas recompensas. Sí. Entonces, en este momento comenzó la precampaña. Para la precampaña solo necesitamos un apoyo de ustedes. Vuestro correo, tu correo. Vamos a dejar el enlace en la caja de descripción. Van a ir, simplemente ponen el correo. ¿Para qué? Para que les llegue la información de cuando arranquemos la campaña. Y después ahí ustedes deciden de qué manera nos apoyan o no, pero no importa. Por ahora, déjenos su correo, por favor. Sí, creo que también es bueno contarles que este segundo disco, no sé si ya lo escucharon el primero, si no lo han escuchado, está en todas las plataformas, Por una mirada se llama. Este segundo, que se llama Precioso Lar, Lar de lares, de tierra, del sitio donde vivimos, dedicado a nuestro pueblito, a nuestra San Cristóbal, va por la onda quizás un poco más folclórica, podríamos decir, más haciéndole una oda más tradicional, a sí, nuestros pueblos, y no solo nuestros pueblos venezolanos, sino aquellos pueblos a los que hemos ido con nuestra música y nos han recibido, nos han abierto las puertas de sus hogares y hemos hecho amistades maravillosas. Sí, hemos aprendido a querer muchos espacios, muchas tierras, pero obviamente es por su gente. Amigos que nos encontramos, personas con que generamos una conexión inmediata y nos hacen querer sus tierras, su espacio, su pueblito, su ciudad, su casa. Y entonces Precioso Lar se refiere a eso. Lar es una palabra que ha venido en desuso, que es sinónimo a lugar, precioso lugar, ¿sí?
Por eso decimos por ahí, por esos lares. Por Esa esos lares. persona vino por estos lares o por aquellos lares y todo lo demás. Es por ahí viene este asunto. Entonces ahora vamos a cantar El Bambuco, la canción que le da nombre al álbum, Precioso Lar. Y nos referimos a nuestra ciudad, San Cristóbal, que bueno, es nuestro terruño. precioso lar. Un bambuco evocador, con aromas de café, que cautive mi sentir, como tu amanecer. Un bambuco evocador, con aromas de café, que cautive mi sentir, como tu amanecer. Que cautive mi sentir, como tu amanecer. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar. Un bambuco con candor de una pamata en flor, que acaricie suave el alma con recuerdos de rubí. Un bambuco con candor de una pamata en flor, que acaricie suave el alma con recuerdos de rubí. Que acaricie suave el alma con recuerdos de rubí. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar. San Cristóbal precioso lar, cantarte quiero las querencias que en ti aprendieron a volar. San Cristóbal precioso lar, cantarte quiero las querencias que en ti aprendieron a volar. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar. Terruño de fresco rumor, sonrisa de verde montaña andina, caminos de dulce infancia, San Cristóbal precioso lar. San Cristóbal precioso lar. Buenísimo, Precioso Lar de Santi Gregory. Este tema todavía no está en las plataformas, aunque ya está grabado. Este tema sí ya está grabado. Está grabado, pero sí no está disponible todavía. Sí, no está en las A menos que plataformas Gregory porque... les envíe el tema. Sí, yo puedo enviarles el tema si les gustó. Vamos a hacer algo con él. Sí, En estos me días encanta. pasó algo muy lindo, que alguien le escribió, te envió un mensaje y, Ay, le, sí, y le cantó. es verdad. O dijo, y este tema,
San Cristóbal. ¿De quién es? El profe Pablo Contramaestro, un muy buen amigo de la casa, muy buen amigo de mi papá, músico también, educador. Él me envía un tema así por WhatsApp, un audio, y me dice: Gregory, quiero identificar quiénes son, quién canta, quién compuso este tema, tal, pero es que no sé que está Chirense y no sé qué cosa. Y era Precioso Solar, porque yo lo he pasado a algunos amigos y tal vez llegó a él por otra vía y no nos identificaba. Le encantó, decía: no, qué tema tan lindo, quisiera saber algo más de él. Fue muy emocionante. Y en la grabación que tenemos, nosotros reunimos a muchos amigos y familia para que cantaran el coro. Entonces, ese final, que es el coro, está lleno de voces de amigos queridos. Muy lindo, muy lindo. Sí, van a ver ahí. Debo decir, agradezco siempre al arte y la ciencia de Marco Antonio Peña. Él es un luthier venezolano, constructor de instrumentos, pero es sobre todo de guitarras clásicas, ¿sí? Para el uso de la música académica en la guitarra. Lo recomiendo súper, porque es un gran profesional y sus productos son de altísima calidad. Él y su esposa, Karen. También quiero decir, soy artista de la marca de cuerdas Cifuentes, una marca de cuerdas ecuatoriana. Hacen cuerdas para instrumentos de cuerda pulsada, valga la redundancia. Cuatros, ukulele, charango, mandolina, guitarra eléctrica, guitarra clásica, por supuesto, los recomiendo. Están disponibles sobre todo Colombia, Venezuela y Ecuador, por supuesto. Hay un número si se comunican conmigo, voy a dejar mi número de WhatsApp también, por si alguien quiere comunicarse con ellos. Igualito, tienen sus redes sociales y por ahí, pues. Pero si quieren una vía directa, yo tengo un WhatsApp donde ellos atienden sobre las solicitudes de los tipos de cuerdas y la manera en que las construyen, sus materiales y todo esto, que es muy importante saberlo. Bueno, ya llegamos al final de nuestro 9º episodio. Sí, quiero decir 8. Y otra cosa, estamos a punto de estrenar nuestra página web. De hecho, ya es día. Y agradecemos a la gente de Intel InDev. Por ahí voy a dejar también ellos son, ¿cómo se dice? Programadores, no, creadores de espacios virtuales. Eso tiene un nombre. Sí, disculpen nuestra ignorancia. Sí. No Bueno, sé. hacen páginas web y toda esta cosa. ¿Programadores? Sí, no sé. Sí, seguramente. Desarrolladores de programas. Desarrolladores. ¿Será? No sé. Ok. Bueno, la página está quedando hermosísima, ya queremos mostrársela. Vamos a terminar nuestro episodio con otra chica, otra maravillosa mujer que está en su auge, en el punto, el cumbre, no sé, bueno, seguramente seguirá maravillándonos, que es Adele. Elegimos a Adele. La canción que vamos a hacer, Rolling in the Deep, fue, creo que, de sus primeras canciones que alcanzó a estar en el número 1 en el top de muchas encuestas, pues, de canciones populares en ese momento. La letra un poco va desde el punto de vista de una amante desilusionada, una amante que se da cuenta o ve la luz de lo que es su relación, ¿no? De lo que ha pasado, y sin que haya ni un poquito de posibilidad de una reconciliación. Me encanta, ese tema me encanta, es como un blues. Pero a quien no, rock, son de esos temas que ¡pum! maravilloso. Te llegan y se quedan. Fue el tema y el video como tal, maravillaron en su momento, creo que fue en el 2010 que salió. 2010, Dios mío, ¿cómo pasa? Entonces, para ustedes, nuestra versión de Rolling in the Deep. Por favor, recuerden suscribirse, darle me gusta y comentar. Para nosotros, lo más importante son sus comentarios, porque de allí nos nutrimos, sacamos información importante que luego usamos, los complacemos. Ustedes saben. Gracias por acompañarnos una vez más. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out to dark. Finally, I can see you crystal clear.
Y seguimos. Más. Décimo. Claro que sí, claro que sí. Ven,